tarde, noche. Bien. Antes de poder empezar, les invito a inclinar por favor el rostro para poder orar. Amantísimo Jesús, queremos agradecerte muchísimas gracias por las bendiciones que has derramado sobre nosotros durante esta semana. Que tu presencia pueda estar con nosotros en este momento y que podamos conectarse contigo de una manera intencional. Te quiero pedir también de que tú puedas abrir nuestras mentes y que puedas abrir también nuestros corazones mientras recibimos tu palabra en esta noche. Una vez más, acompáñenos, que nos des inspiración, que nos des tu poder y sobre todo que nos des, Padre, porque necesitamos escuchar en este momento en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Es interesante saber de que imaginar que el momento en que cuando nos reunimos dentro de la presencia de Dios o en el templo de Dios, literalmente hay ángeles que van alrededor del templo de Dios acompañándonos mientras nosotros alabamos su nombre. Pero hay algo que me motiva a seguir adelante en la vida cristiana, y es el hecho de que el imaginarse ahora mismo cómo será cuando estemos en el cielo y podamos reunirse con millares y millares y millares de personas delante de la presencia de Dios para poder adorarlo por la eternidad. Yo no soy una persona musical y no sé si es que ustedes tienen ese talento. Cada uno nace con un talento especial. Pero si es que ustedes me escucharan cantar en este momento, se irían rápidamente a casa y terminaríamos el culto. Pero imagínense ese momento, el primer sábado que nosotros lleguemos, cuando estemos en la Nueva Jerusalén, y podamos estar delante de la presencia de Dios adorándolo. Y siempre digo de que lo que hace a un edificio la diferencia es la presencia de Dios. Si no, el edificio en general se convierte en simplemente 4 paredes. Pero en esta noche nosotros vamos a estudiar acerca de un hombre que fue destinado para cosas grandes y fue llamado también, fue separado de su familia y de su nación para poder liderar de una manera impresionante. Y durante el tema de esta noche vamos a estudiar cómo muchas veces somos calificados para un llamado que Dios tiene en nuestra vida, pero muchas veces somos nosotros quienes nos descalificamos de aquel llamado. Así que les voy a invitar a abrir en sus Biblias en el libro de 1 de Samuel, capítulo 10 en adelante. Y hoy vamos a hablar del famoso Saúl. Y sé que muchas veces cuando nosotros hablamos acerca de Saúl, siempre tenemos la tendencia a pensar lo negativo acerca de Saúl. Pero no todo fue malo en la vida de Saúl. Al principio, en medio de una revolución que el pueblo de Israel estaba pasando, queriendo tener delante de ellos a un rey que los pueda dirigir como otras naciones, piden a Samuel que les presente y les coloque a ellos un rey que los dirija. Y en medio de esa necesidad, Samuel va delante de la presencia de Dios como un buen servidor de Dios y le pregunta a Dios: ¿quién quieres que yo ponga? Y hay una conversación que Dios tiene con Samuel. Pero es muy interesante que una vez que el pecado entró a este mundo, Dios dejó muchas veces que el ser humano se comporte en una manera específica, no porque era parte de su plan, pero porque sin importar la manera en cómo nos comportemos o los cambios que hagamos, la voluntad de Dios siempre es hecha. Dios no cambia. Tú y yo podemos cambiar, pero su voluntad siempre se va a dar. Y en medio de esta narrativa y esta desesperación de querer ser como las otras naciones, Dios le permite a Israel tener un rey, pero con una condición: de que el momento en que ellos dejaran de que otro ser humano los dirija, iban a dar sus hijas, sus tierras y todo lo que tenían le iba a pertenecer al rey. No sé si es que a ustedes les gusta cuando encuentran, por ejemplo, alguna cosa en Facebook Market y ven y creen ustedes que es un buen negocio. Y van y negocian, y si es que es un carro, van y negocian el carro, y cuando es que logran bajar el precio y se van contentos manejando el carro diciendo: esto fue un buen negocio. Pero al parecer en esta conversación que Samuel está teniendo con Dios y la necesidad que Israel está teniendo de tener un rey, al parecer no era un buen negocio para ellos. Porque ¿a quién le va a gustar de que todo lo que yo trabajé durante una temporada de un año vaya al rey?
que mis hijas le pertenezcan al rey, que en el momento en que el rey me llame para pelear, yo sea su sirviente. Pero aún así, Israel quiso tener un rey. Y en el versículo 10, ya más adelante, encontramos que Dios le muestra a Samuel de que Saúl era el próximo rey de Israel. Y para nosotros entender más o menos el contexto de 1 Samuel capítulo 10, necesitamos entender de que una vez de que un rey llegaba al reinado, o cualquier reinado del mundo, su familia automáticamente tenían el derecho de permanecer en el reinado para siempre. Lo que significa de que en el momento en que Dios eligió a Saúl para ser el rey de Israel, también estaba eligiendo a sus hijos y a los hijos de sus hijos y a los hijos de sus hijos. Lo que les quiero decir en esta noche es que cuando Dios nos llama para cumplir su voluntad, la bendición no solamente es dada a ti como padre, pero también es dada a tus hijos, a los hijos de tus hijos y a los hijos de tus hijos, con una condición: siempre y cuando nosotros caminemos en los pasos de Dios. Así que el versículo 10, versículo 17 dice: y Samuel convocó al pueblo de Jehová en Mizpa, y dijo a los hijos de Israel: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: yo saqué a Israel de Egipto, y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os afligieron. Mas vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y dijisteis: no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, ponemos delante de Jehová por vuestras tribus y vuestros millares. Y haciendo llegar Samuel todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín. E hizo llegar la tribu de Benjamín por sus linajes, y fue tomada de la familia de Matri, y de ella fue tomada Saúl, hijo de Cis. Y le buscaron, mas no lo hallaron. Después de convocar a todo Israel, imagínense que había millares de personas allí en medio de aquella audiencia, esperando saber quién iba a ser el próximo rey de Israel. No sé si es que ustedes siguen lo que está sucediendo en El Salvador últimamente con el famoso presidente Bukele. Un hombre cuya fama ha sobrepasado fronteras, incluso hasta el otro lado del mundo. La manera en cómo gobierna su pueblo es impecable. Y la manera en también los cambios que ha hecho en tan poco tiempo. Y muchas personas hablan del presidente Bukele. Imagínense, en esta ocasión, por primera vez en la historia de Israel iban a tener un rey. La gente, cada tribu viene a escuchar quién es el próximo rey, pero cuando llega el momento de invitar a que Saúl subiera a la plataforma, Saúl no está. ¿Y por qué no está? La respuesta es muy simple. En el versículo 22 dice que preguntaron pues otra vez a Jehová. Van delante de la presencia de Jehová los profetas a preguntar: ¿dónde está Saúl? Y esa es la respuesta que Jehová le dice. Preguntaron pues otra vez a Jehová si había aún de venir allí aquel varón. Otra vez Dios cambió de opinión. Y respondió Jehová: he aquí que él está escondido en el bagaje. Es interesante que incluso cuando el llamado viene de Dios, y fue Dios quien eligió a Saúl, Saúl tiene miedo. Muchas veces nosotros mismos nos descalificamos en el llamado que Dios tiene para nosotros porque tenemos miedo. Desde el principio, Saúl tuvo miedo. Y como hablamos la semana pasada, el miedo, ¿qué sucede con nosotros? Nos paraliza. Aunque Dios nos invita a ser parte de su reino, aunque Dios nos invita a dirigir a su pueblo, por causa del miedo, no logramos tomar el primer paso de fe y seguir la voluntad de Dios. Así que cuando nosotros seguimos leyendo la historia de Saúl y encontramos más adelante a Saúl tratando de perseguir a David, más al final de sus días, yendo a preguntar a una bruja por Samuel y haciendo todas las decisiones que tomó en el trayecto de su reino, no fueron cosas que sucedieron de la noche a la mañana. Todo
todo eso sucedió porque había un problema en su carácter y en poder aceptar cuál era la voluntad de Dios. Y muchas veces nosotros somos de la misma manera. Y estoy seguro de que en este momento debe haber aquí una sola persona, por lo menos, que Dios le está llamando a hacer algo de locos en esta comunidad. Pero nos paralizamos por causa del miedo y pensamos, no creo que vaya a funcionar. Pero la iglesia no está lista y empezamos a crear un sinnúmero de excusas en nuestra propia mente cuando Dios nos está invitando a ser parte del sueño que Él tiene. Pero aún así Dios estuvo dispuesto a trabajar con Saúl. Y desde el principio Él mismo se estaba dejando descalificar por causa de su temor. Y hoy vamos a hacer un poco el contraste entre Saúl y David. Nosotros sabemos de que David llegó al reinado, pero la forma en como David llega al reinado, literalmente llega al reinado por una necesidad que también está sucediendo en el reinado de Israel. Y por causa de esa necesidad, Dios se cansa de lidiar con Saúl y decide buscar a alguien más que sea digno de la voluntad de Dios. Pero lo más interesante es de que cuando el llamado llega a David literalmente está pastoreando ovejas, haciendo el trabajo más bajo que cualquier persona en aquella sociedad pudiera haber hecho. Cuando nosotros pensamos acerca de un pastor de ovejas, tenemos esta imagen bonita en nuestra cabeza de un pastor agarrando su oveja en el cuello y pensamos, qué bonito, nos motiva. Pero si alguna vez has hecho el trabajo de un pastor de ovejas, te vas a dar cuenta que el trabajo de un pastor de ovejas es el trabajo más sucio y más bajo que puedas encontrar, porque el pastor de ovejas tiene que literalmente quedarse afuera en la noche mientras las ovejas están pastando y dormir en el frío, levantarse muy temprano, limpiar a las ovejas, cuidar a las ovejas de los animales, de los lobos. Eso es lo que David hacía. Pero si te das cuenta, Dios estaba preparando a David con algo simple para después colocarlo como el próximo rey de Israel. Y es en medio de estas circunstancias que llega el llamado para ser un nuevo rey. Y cuando Dios le dice a Samuel que David iba a ser el próximo rey de Israel, y Samuel llega a su casa y empieza a llamar a todos sus hermanos, y la historia dice de que llega el primer varón, todo fuerte, musculoso, tal vez con un aspecto de Brad Pitt, y Samuel dice, este es el próximo rey de Israel. Pero Dios tenía a alguien más en mente. Así que llega el segundo hermano, tal vez no tan musculoso, pero todavía tenía una presencia de abogado. Y Samuel dice, este es el próximo rey de Israel. Y pasa al otro hermano, y el otro hermano, hasta que llegan a David. Llega David, tal vez un niño de 16, 17 años, a la presencia de Samuel, el gran profeta de Israel. Y Dios le dice, este es el que yo quiero. Y lo unge en aquella tarde. Y disfrutan y cenan y comen con la familia. Pero eso es lo interesante de la actitud de David. Si es que yo hubiera estado en la posición de David, y viene el profeta Samuel y me unge como el próximo rey de Israel, hubiera ido a Facebook y hubiera publicado a todo el mundo, yo soy el siguiente. Le hubiera contado a todos mis amigos, le hubiera contado a toda mi familia que yo soy el próximo rey de Israel, por lo tanto tienen que respetarme. Pero David no dijo nada. Porque aunque la unción había sido llegada a su casa y aunque Dios ya lo había elegido como rey, todavía no era el momento correcto para que él tomara el trono. Y muchas veces, cuando recibimos el llamado de Dios, aceleramos las cosas y no nos damos cuenta que la bendición que Dios nos da en el tiempo equivocado puede convertirse en una maldición. ¿Entienden? La bendición que Dios nos quiere dar en el tiempo equivocado puede convertirse en una maldición. Y David se queda callado, regresa para cuidar a sus ovejas y pasa un periodo cuidando sus ovejas. Incluso la primera vez que David llega al reino, no llega como rey,
llega como sirviente. Porque Saúl estaba siendo torturado por esos espíritus, así que necesitaba a alguien que lo pudiera calmar. Y a alguien por allí en el gran salón del rey se acuerda de que hay un muchacho que toca el arpa y dice: creo que él te puede ayudar. Y David llega delante de la presencia de Saúl sabiendo que iba a ser el próximo rey de Israel, pero tampoco dice nada. Llega como sirviente. Dios ya le había dado la unción. Dios ya lo había elegido. Dios ya lo había marcado para ser el rey de Israel. Pero aún así, él sabía de que Dios estaba preparando su corazón para que cuando el momento llegara, él estuviera preparado. Así que mi invitación para todos ustedes es de que tal vez nos quejemos del momento en que estamos ahora mismo, del trabajo que hacemos todos los días, de la situación que pasamos todos los días y decimos: Señor, ¿cuándo me vas a mandar los $10,000? Señor, ¿cuándo me vas a hacer rico? Señor, ¿cuándo me vas a dar la casa que quiero? Señor, ¿cuándo me vas a dar el trabajo que quiero? Tal vez Dios en esa noche te está diciendo: te estoy preparando para lo que viene después. Y en esta temporada específica que tú estás pasando, necesitas ser fiel con lo que Dios te ha dado. Amén. Necesitas ser fiel con lo que Dios te da hoy, con los talentos que Dios te da. Y si es que en este momento tú no estás siendo fiel con los talentos que Dios te ha dado, tampoco vas a ser fiel cuando llegues al púlpito. De la misma manera que David se mantuvo fiel en el proceso, sabiendo que iba a ser el rey, necesitamos ser fiel en el llamado que Dios nos da. Y esperar con fe de que los tiempos de Dios son perfectos, y porque su llamado viene directamente de Él, no del pastor, no del anciano de iglesia, no de papá, no de mamá, no de alguien, de algún desconocido, sino de Dios. Él va a proveer en el momento correcto para que el llamado suceda. Y sé que como seres humanos muchas veces entramos en pánico en la espera y nos desesperamos. Pero es en aquellos momentos que necesitamos buscar a Dios y aferrarse en la promesa que Él nos ha dado en la Biblia. Cuando nosotros vemos al rey David, muchos de nosotros incluso ponemos a nuestros hijos David. Y si seguimos estudiando la historia de David, nos damos cuenta de que fue un asesino, fue un adúltero, hizo lo peor de lo peor. En realidad David no fue nada diferente a Saúl en sus acciones. Pero la Biblia dice que agradaba a Dios en todo lo que hacía, porque su corazón estaba en el lugar correcto. Y David estaba siempre dispuesto a pedir perdón de corazón y aceptar su error para poder ser restaurado. Mi invitación una vez más para todos ustedes en este momento es de que lo que sea que el Espíritu Santo te esté hablando hoy en día, lo que sea que Dios te ha estado preparando por años, ten la esperanza y ten la fe de que en el proceso Dios seguirá siendo fiel hasta el final. No te descalifiques, incluso antes de haber empezado. Y eso tal vez significa nuestro carácter. Muchas veces nuestro carácter propio nos descalifica del llamado de Dios. Muchas veces la falta de fe nos descalifica del llamado de Dios. Muchas veces las decisiones que tomamos nos descalifican del llamado de Dios. Necesitamos mantenerse firmes en la fe. Y tantas veces también la comparación nos descalifica en el llamado de Dios. Y hoy en día es muy fácil compararse con la gente. A mí, odio ir al gimnasio. No sé si algunos de ustedes aman ir al gimnasio. Pero muchas veces no encuentro divertido estar corriendo allí en una corredora por una hora, media hora. No le encuentro un punto. Pero a mi esposa en el otro lado le encanta hacer ejercicio. Y siempre por estos más o menos 5 años que hemos estado casados, siempre me dice: ve al gimnasio, ve al gimnasio, ve al gimnasio. Y siempre pago la membresía al primer del año. Y voy una semana, todos los días motivado.
Y después dejo de ir por 3, 4 meses. Llega la Navidad y ahí se acabó todo. Después llega Año Nuevo nuevamente y digo, vamos por el gimnasio. Y vamos 1 semana, 2 semanas. Pero la consistencia es lo que marca la diferencia. Pero te imaginas es que nos sentáramos allí en el gimnasio y viéramos a aquellos que han estado yendo por 5 o 3 años y algunos que son profesionales en este aspecto. Y nos empezamos a comparar y decimos, wow, ese tiene 6 cocos, yo tengo 1. No voy a llegar allí. La comparación también nos descalifica. Todos nosotros estamos en una etapa diferente en la vida espiritual. Y todos nosotros estamos en una etapa diferente en la vida misma. No es justo el compararse con mi hermano. No es justo el compararse con alguien más que está en el día 300 cuando yo estoy en el día número 1. El proceso es lo que importa. Y si tenemos fe en el proceso y somos fieles en el proceso, Dios nos bendecirá cuando llegue el momento correcto. Amén. Así que, una vez más, sin importar lo que está pasando en este momento en tu vida, en la desesperación que tengas, de llegar a un punto de que las cosas cambien en tu vida, de que las cosas cambien en tu carrera, ten fe de que Dios sigue trabajando en tu vida en este proceso. Y muy pronto, Él te dejará ver lo que Él quiere para ti en tu vida. Y cuando yo abro la Biblia desde Génesis al Apocalipsis, me doy cuenta de que lo único que Dios quiere para mí son cosas buenas. Y solo cosas buenas. Sigamos peleando esta buena batalla de la fe y siguiendo adelante con la seguridad de que Dios siempre va a proveer. Amén. Oremos. Amantísimo Jesús, queremos agradecerte porque tú eres un Dios que da mucha gracia. Eres un Dios que nos da muchas oportunidades en la vida. Y cuando abrimos y estudiamos el libro, la historia de Saúl, nos damos cuenta de que incluso en el principio, cuando él no estaba seguro de sí mismo, tú le decidiste dar una nueva oportunidad. Y le diste muchas oportunidades. Pero muchas veces, Padre, nosotros somos los únicos que nos descalificamos en este gran maratón de la vida espiritual. Las cosas que vemos alrededor de nosotros, las cosas malas que vemos en la iglesia, las cosas que otros hermanos hacen, la comparación, son cosas que nos descalifican del llamado que tú tienes en nuestra vida. Pero cuando abrimos la Biblia nos damos cuenta que la única manera de ser exitosos en la vida espiritual es que nos mantenemos el enfoque únicamente en ti, porque tú nunca fallarás. El pastor puede fallar, el anciano puede fallar, el vecino puede fallar, pero tú nunca nos vas a fallar. Amén. Y es por eso que colocamos en ti esta fe y la esperanza de que tú nos has llamado aquí por una razón. Y sin importar lo que haya pasado en esta noche, las inconveniencias y los retrasos, tu voluntad siempre es dada. Amén. Y tal vez en esta noche una persona aquí presente en este momento necesitaba escuchar este mensaje. Simple, corto, pero necesario. Que tu Espíritu Santo nos siga acompañando en este resto de la semana. Que nuestros corazones estén listos para el sábado. Amén. Pero a la misma vez, Señor, te pido que tu voluntad sea hecha en nuestra vida. Y si es que hoy hay una familia o un joven o una persona que está desesperada porque ha estado esperando por mucho tiempo, te pido de todo corazón que les puedas dar una señal de esperanza de que tú estás trabajando y has estado presente durante este proceso. Que tú eres fiel en tus promesas y tú nunca cambias. Acompáñanos y gracias una vez más por la oportunidad de venir hoy delante de tu presencia para poder escuchar lo que tú tienes para nosotros. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Y todos dicen...